Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, capítulo 22. Un caso especial de homicidio. Si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da posesión se halla un muerto y no se sabe quién pudo haberlo matado, tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia que haya entre el cuerpo y las ciudades vecinas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra a la cual nunca se haya hecho trabajar, ni se le haya puesto el yugo. La llevarán a algún valle donde no haya arado ni plantado, y donde haya un arroyo de aguas continuas, y allí le romperán el cuello. Los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre y para ministrar y decidir en todos los casos de disputa y asaltos. Luego, todos los ancianos del pueblo más cercanos al muerto se levantarán las manos sobre la becerra desnucada y declararán: no derramaron nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Así quitarás de en medio de ti la culpa de esa sangre inocente, y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. El matrimonio con prisioneras de guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves las cautivas alguna mujer hermosa que te traiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. Después que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre, durante todo un mes podrás unirte a ella, y serán marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. El derecho del primogénito. Tomemos el caso de un hombre que tiene dos esposas y que ama a una de ellas, pero no a la otra. Ambas le dan hijos, y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito. Es decir, el hijo de la esposa a quien no ama, más bien reconocerá a éste como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor, y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. Un hijo rebelde. Verso 18. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su madre y su padre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres y a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho. No nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y todos en Israel
lo sabrán y tendrán temor. Diversas leyes. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Capítulo 22. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño es tu vecino o no lo conoce, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Si el camino encuentras el nido de un ave en un árbol o en el suelo, y a la madre echa sobre los polluelos o sobre los huevos, no te quedes con la madre y con la cría. Quédate con los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien y gozarás de larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea. No sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Cuando plantes en tu viña, no mezcles diferentes clases de semilla. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. No ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Por 4 bordas en las puntas del manto con que te cubres. Violación de las reglas matrimoniales. Si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa le toma aberración y falsamente la difama y la acusa alegando: me casé con esta mujer, pero al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen. El padre de la joven dirá a los ancianos: a este hombre le entregué mi hija en matrimonio, pero él le tomó aversión. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen, pero aquí está la prueba de que sí lo era. Entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo, y ellos tomarán preso al hombre y los castigarán. Además, le impondrán una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen israelita, y se las darán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa, y mientras él viva, no podrá divorciarse de ella. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos, a la joven
por no gritar pidiendo ayuda a los demás de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven al acostarse con él. A ella no le hará nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo, y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Si un hombre se encuentra casualmente con una virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. Ningún hombre tendrá relaciones íntimas con la esposa de su padre, ya que usurpa sus derechos de esposo. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. La niña muerta y una mujer enferma. Verso 40. Cuando Jesús regresó de la multitud, se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él. Sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo: Niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Capítulo 9 del libro de Lucas. Jesús envía a los 12. Habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudadas de ropa. Les dijo: en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio
contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros, en fin, de que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 40, verso del 1 al 8. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, pues mis pies sobre una roca, y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichosos el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. Meditación del día de hoy. Podemos ver en todos los capítulos que hay una gran enseñanza. Yo me voy al libro de Deuteronomio el día de hoy, cuando el Señor hablaba y tenía estas leyes con referente a la rebeldía. Hoy en día muchos padres no saben qué hacer con sus hijos. Posiblemente tengas tú una hija o un hijo rebelde, o no tengas hijos aún, pero yo te exhorto que desde hoy puedas orar por la niñez de tu país. Estamos viendo situaciones cada día más agresivas y vemos cómo el adversario trata de entrar en nuestros hogares. Algo que Dios hacía en el Antiguo Testamento era que mandaba a matar, a destruir todo lo que en su momento era malo. Pero hoy podemos decir: Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor, porque nos amas tanto que mandaste a tu único Hijo a morir por ti y a morir por mí. Eso fue lo que hizo Dios. Ahora yo te pregunto a ti algo: ¿habrá algo imposible para Dios? Toda rebeldía en esta hora de tus hijos, hay que orar y hay que llamarlo por su nombre. Toda rebeldía se va fuera de tu familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para Dios en esta hora no hay nada imposible, porque sabemos que hay un Dios que restaura, un Dios de oportunidades y un Dios que vino para hacerte libre a ti y a mí. Bendiciones.